¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Efraín García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana. El día de hoy vamos a tener una nueva sesión y vamos a hablar especialmente de la expresión de la música o de la expresión humana por medio de la música. Vamos a empezar con un tema importante y vamos a manejarlo como si fuera un preludio. Los preludios dentro de la música clásica es una pequeña pieza que sirve previa al concierto formal. Hablamos de muchos años, hace muchos siglos, donde se hacía música especial para terminar de tener una afinación perfecta, ¿sí? Donde ellos tenían un momento para llamar al público a que llegaran y tomaran sus asientos, porque todavía no iniciaba el concierto, empezaba a escuchar el preludio y la gente ya sabía que empezaba a sonar para llegar y sentarse. Los preludios son formas libres, son muy posibles como para que hagas lo que a ti se te antoje. Las estructuras en sí es una estructura libre. Lo interesante del preludio es de que en muchas ocasiones nosotros como músicos también lo ocupamos como para quemar un poco el nervio si tenemos un auditorio lleno. Tocamos un preludio ligero como para sentir la silla, acomodarnos, tocar, de repente si es un poco desafinada, acomodamos en ese momento. Y es una forma de prepararnos al evento, ¿sí? Como preludio vamos a manejar el día de hoy una pequeña historia sobre los instrumentos. Los instrumentos en sí que tenemos al día de hoy son instrumentos que llevan siglos de evolución, siglos que llevan creciendo, mejorando, cambiando materiales, cambiando su forma, su estructura en sí. Y lo que tenemos al día de hoy son los resultados de una evolución de hace siglos, ¿sí? Cada uno de los instrumentos, guitarras, pianos, todos los instrumentos descienden de otros que fueron como sus abuelitos instrumentos, por decirlo así. Pero vamos a iniciar siglos antes, muchísimo antes. En la época prehistórica se manejan algunas teorías de que la música, o los instrumentos, mejor dicho, nacieron de cierta naturaleza en las sociedades que había. Empecemos, por ejemplo, mucha gente dice que las flautas fueron los primeros instrumentos, que había un tronco hueco o un carrillo que estaba hueco y empezaba a sonar, le empezaron a hacer perforaciones y generaba un sonido diferente. Otras personas dicen que fue la percusión, al golpear los cueros de los animales, ya muertos obviamente, al golpear las piedras, al golpear los caparazones de tortugas, todo ese tipo de cosas. Hay muchas historias y obviamente generaban ciertas frecuencias, ciertos sonidos y acomodándolos para cierta concordancia entre ellos. Hay otra historia que también me gusta mucho, que es del nacimiento de los instrumentos con el arco y la flecha. En la antigüedad había ciertos tipos de ramas, ciertos tipos de pedazos de madera que tenían ciertas características, cierta flexibilidad. Entonces obviamente las arqueaban y ponían un cartílago de animal o una tripa de animal o algún tejido así orgánico y les servía para tensar la cuerda y lanzar la flecha. Lo interesante es de que no solo se lanzaba la flecha, sino que la cuerda en sí empezaba a vibrar y generaba un sonido. Al empezar a generar un sonido, lo que pasaba es que, obviamente, pues, podías modularlo. Entonces hay algunas personas que dicen que tomando un arco, lo sujetan con su pierna y hacían mayor tensión. Sonaba agudo. Le quitaban tensión, sonaba más grave. Entonces la combinación de tensar y distensar lo que generaba eran sonidos diferentes. Esa historia me gusta mucho porque obviamente se parece un poco más al tatarabuelo de la guitarra. Pero aterrizando un poco con esto, podríamos decir algo interesante. La música nace para expresarnos a nosotros mismos. La música nace para aprender a decirlo de ciertas formas poéticas, de cierta forma emocional, de cierta forma de 1001 formas posibles dentro del arte. Por ejemplo, las pinturas rupestres expresaban ciertas cuestiones que quedaron plasmadas, al día de hoy las tenemos. Pero también tenemos cuando ya empieza a ver la escritura en ciertas civilizaciones diferentes y en diferentes tiempos, donde ya se empieza a capturar un poco
la información, el pensamiento de pensadores y de gente común. Y eso es enriquecedor para nuestra historia, porque han sido siglos de personas que han pasado y han dejado y han trascendido sus historias, a veces ni siquiera los nombres, sino más bien las historias o lo que querían decir o lo que pasaba en su época. Eso es muy interesante y se arrastra mucho a lo que vamos a decir hoy, que es la expresión del ser humano, de una sociedad, por medio del arte, específicamente de la música. La música, antes, imaginémonos muchas décadas antes, pasaba alguna cuestión política y venía así todos los músicos o la banda del municipio o la fiesta del pueblo y venían todos los músicos atrás, ¿sí? Lo que generaba era algo similar a lo que pasa en los ejércitos. Los ejércitos tienen sus propias secciones de músicos donde son la banda de guerra de la marina, la banda de X áreas militares, donde tienen su propia banda, tienen a sus propios músicos y ellos lo que hacen es que generan un pulso constante y empiezan a generar una armonía entre todas las personas que van al frente, las que van marchando, las que van tocando, todas las personas empiezan a sentir esa vibración, ese pulso, ese impulso, esa constante. Y obviamente es una cuestión fuertísima, emocionalmente es durísima, ¿sí? Cuando escuchas en un estadio y ponen, no sé, algo emotivo, ponen la música de Queen, de toda la gente, una persona lo puede sentir muy bien, pero 2 personas, 10 personas, 20 personas, 40, 800 personas, miles de personas, cantando al mismo tiempo o sintiendo ese mismo impulso, ese mismo beat, tan, se hace una comunidad así, se hace una armonía completa. Entonces ahí es donde te das cuenta de que la música mueve masas, ¿sí? No solo en la parte histórica, en la parte militar, no solo en la parte de reyes y todo eso, sino también, por ejemplo, en la música de las películas lo tenemos al día de hoy. Cuando escuchamos cierta música de cierta película, nos hace sentir esa empatía, esa relación que tenemos, ¿sí? Ponemos un ejemplo. Cuando escuchamos, hubo un tiempo donde estuvo el boom durísimo de esta película del Titanic. Fiesta que había, ponías Every Night My Dreams I See, y todo el tiempo. Cumplían 15 años y Every Night, todo el tiempo las canciones del Titanic. Y todo el tiempo en fiestas infantiles, fiestas no sé cuál, fiestas de quinceañera, fiestas de boda, siempre ponían ese tipo de canciones. Esa canción específicamente. Lo interesante es cómo podemos identificarnos con una canción, cómo podemos sentir de que una historia, real o no real, puede generar algo, un contenido tan fuerte, tan penetrante, que lo podemos arrastrar y quitar de su contexto y ponerlo en mi contexto y presento ese mismo acá. Y quiero decir algo similar, algo emotivo, algo emocional, algo que quiero decir con esa canción y la hago mía, apropio ese momento, ese drama, esa pasión, esa fuerza, la tomo, la arrastro a mí y la expreso, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta del poder que tiene la música. Ahí nos damos cuenta de que cuando uno está en una situación así, no es que tengas 40, 80, 200 músicos atrás que estén peleándose con la misma bandera que tú, ¿sí? Más bien es una cuestión de que todo lo que estás escuchando tú penetra en ti y lo proyectas, te hace sentir fuerte. Si estás triste, te hace sentir más triste. Si te hace sentir feliz algo o estás súper feliz y pones música que te haga más feliz, estás como cascabel, ¿sí? En muchas ocasiones, la música lo que hace es de que nos hace entrar en una empatía entre las dos cosas. Si estamos nosotros tristes, si ponemos música triste, hay una empatía en emociones. Y al sentir esa empatía, como que crece, se juntan los dos mundos, por decirlo así, la parte sonora y la parte emocional mía, y empiezan a trabajar juntos. Y me hace más grande mi emoción. En otras ocasiones es lo contrario. Estoy deprimido, estoy triste y lo que busco es una vibración diferente.
una música que empieza a sonar, que empieza a generar algo diferente, algo fuerte, algo de carácter. Cuando lo empieza a hacer así, dice, no quiero estar triste, voy a estar fuerte y carácter fuerte, y pone cierta música y empieza a vibrar a cierta forma a donde tú también te adaptas. En ocasiones funciona muy bien, en ocasiones tal vez no nos sale tanto, ¿sí? Pero lo interesante es cómo la música nos ayuda a encontrar algo en nosotros mismos y expresarlo, ¿sí? Y hay un punto que me gusta mucho, por lo cual es fundamental que sepamos también la historia del arte, la historia de las pinturas, la historia de la música, la historia de los libros, de todos los pensadores, de todo lo que podamos. Hay que tratar de investigarlo. Y se los voy a decir por esto. Hay una frase que dice, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Sí? Tal vez muchos ya la hayan escuchado. Es una historia que me gusta mucho. Lo interesante es de que esa frase es realmente lo que pasa. Si nosotros no sabemos por qué Picasso era un rebelde sin causa, era una persona crítica y en contra de los regímenes más duros y más crueles que hubo en su época, ¿sí? Y su pintura refleja eso, una crítica, un levantamiento social de una persona que está diciendo, estoy en contra de, ¿sí? Otros grandes músicos ha habido en la historia, otros grandes pensadores ha habido en la historia, ¿sí? Lo interesante es que en la actualidad muchas veces, en todos los tiempos, pero en la actualidad ya no nos hemos callado un poco como músicos. Hemos dejado de ser críticos y nos hemos convertido en parte de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo al día de hoy, las canciones que yo conozco que están en contra de la violencia de la mujer son muy pocas y normalmente las tienen muy limitadas, ¿sí? Su publicación, su difusión no es tan amplia. Es más amplia lo que está a servicio de lo que quieran, de un producto, de una aspiración, de una moda, ¿sí? Esa es la música que normalmente más demanda tiene y más apoyo tiene. Pero los músicos que son así como que levantan la voz y todo eso ya no suenan tanto, ¿sí? Es complicado decirlo. Y yo les platico una historia. Hace varios años me llama una persona y me dice, maestro, para tal evento académico de tal lugar, en tal parte, queremos que participe uno de sus alumnos. Me dije, claro, perfecto. ¿Un número artístico? Sí, perfecto. Se hizo todo. Normalmente a mis alumnos, cuando vamos a tener un evento así, siempre les digo, llegas una hora antes. Si el evento es a las 5, llegas a las 4. Y eso es respeto a tu público, respeto a tu espacio, preparación a donde vas a tocar, ¿sí? Muchas cosas. Llamo a mi alumno, le digo a tal hora, en tal lugar, yo te pongo el equipo, todo, perfecto. Llega el día, un evento de cierto nivel, y me dicen, ¿cuántas piezas va a tocar su alumno? Le dije, 2 piezas. Ah, ok, perfecto, nosotros le damos la presentación y todo. Muy bien. Yo feliz de ver a mi pollito saliendo ahí tocando sus piezas, ¿no? Y de repente veo que ya está preparado, ya está afinado, ya está el micrófono, todo está listo. Dicen, bueno, ahora vamos a darle el espacio al alumno fulanito del Centro de Iniciación Musical Infantil, ok. Y todos, muy bien. Y empieza a tocar. Cuando empieza a tocar mi alumno, la persona que estaba como maestro de ceremonias empieza a decir, y se les invita, interrumpiendo a mi alumno, y se les invita a que pueden ya pasar por los bocadillos, y ya hay no sé qué cosa, y bla, 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 y no sé qué, y bla, bla, bla. Cuando pasa eso, los bocadillos estaban a 3 metros de distancia de mi alumno. Cuando pasa eso, la gente no se preocupó porque no le dieron el respeto a mi alumno. Era un niño, un jovencito, tocando, ¿sí? Yo como su maestro, yo en un acto académico, yo pensé que iban a respetar, por lo cual me llamaron. Me pidieron un número artístico, no me pidieron música de fondo para ambientar la comida. Entonces, yo tengo mucho respeto, principalmente a la música y al trabajo que se hace por ella y con ella. Empieza a tocar, empieza a haber mucho ruido. El problema no es de que no quiera que mueva la mandíbula cuando está tocando mi niño.
sino más bien el problema es de que empiezan a caminar, empiezan a platicar, empiezan a carcajearse. Y mi alumno, que fue por una cuestión académicamente, en teoría a un nivel alto, no lo escuchaban. El niño estaba así como que volteaba a verme y le digo, tú tranquilo. Yo me quedé a 1,5 metros, 2 metros de él para evitar que la gente pasara en ese espacio. Y yo lo veía y le trataba de dar una cara cálida y calmada, ¿no? Así, bien. Terminó de tocar su primera pieza y le digo, ¿quieres tocar la otra? Y me dice, no, mejor no. Dije, ok, está bien. Muy bien, hijo, felicidades. Se para y le digo, ¿me prestas la guitarra? Y me dice, sí. Me da la guitarra, subo el volumen del equipo que se llevaba y me pongo a tocar. Pero una canción durísima. Y un rasgueo fuertísimo. No para lastimarlos, pero sí para que se dieran cuenta que había alguien ahí, y perdón por la palabra, pero estaba alguien muy molesto. Cuando empecé a tocar y se dieron cuenta que era el director de la escuela quien habían invitado, se entendieron que siendo un evento académico, donde en teoría se está pidiendo un evento artístico, no un evento para amenizar la comidita, ¿sí? Donde mi alumno se esforzó días, semanas, meses para presentar sus obras, donde en teoría era un espacio académico, vuelvo a decirlo, me molestó muchísimo. Entonces terminé de tocar la pieza durísima, la gente dejó de comer y la gente dejó de hablar. Cuando terminé, agarré la guitarra rapidito, apagué todo, me volteo, se la doy, le vuelvo a poner la cara cálida y le digo, muy bien, hijo, tocaste súper chévere, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo. Le digo a los papás, muchísimas gracias. Llega el organizador y le dije, a mí no me pidieron música para amenizar, me pidieron un número artístico. No hay problema si lo podemos hacer, pero si a mi alumno no le das los requerimientos básicos que yo te estoy pidiendo, ¿para qué lo traigo? Entonces, yo les diría, tal vez estuvo muy mal, ¿sí? Yo en una parte oficial no tuve que haber actuado así. Y se los digo con toda honestidad. Tal vez mi comportamiento tuvo que haber sido, ok, terminamos, después hablo y le digo, ¿sabes qué? No me gustó, no me vuelvas a invitar a un evento así. Si requieres algo, pon música, lo que quieras, pero así no. Tal vez eso hubiera sido la forma correcta de hacerlo. Tal vez la forma correcta hubiera sido la parte de la coordinación del Centro de Iniciación Musical Infantil. Pero la parte que yo hice tal vez fue la incorrecta. Pero la parte crítica que tiene un músico, la parte crítica de decir, no estoy de acuerdo. Y un artista, en muchas ocasiones, tiene que pelear por lo que cree. Es por eso importantísimo de que todos aprendamos a escuchar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. No solo son sonidos, es música, pero la música tiene una raíz, un nacimiento. Floreció en algo de tristeza o en algo de esperanza. Tal vez floreció en un punto donde tal vez lo que quería simplemente era compartir algo calmado o algo muy fuerte o un reclamo. Entonces la música tenemos que escucharla. Tenemos que aprender a escucharla, aprender a valorarla y aprender a entenderla también. La música no solo es lo que ponen en la radio. Ya les he dicho varias veces, hay música que lleva siglos de haber sido creada y en nuestros días está. No solo clásica, música de otras regiones, música tradicional de muchos países, música tradicional de otros países donde no hubo conquista y tuvieron el seguimiento de su propia raíz, de su propia música. Entonces, la tarea que yo les encomendaría el día de hoy sería, vamos a entender qué es lo que dice la música que escuchamos. Y a partir de ahí vamos a tratar de comprender un poquito más lo que escuchamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.